Muy buenos días y muchísimas gracias tanto a la sociedad latinoamericana por permitirme presentar y en términos de cómo proporcionar un estudio global colaborativo durante esta pandemia, la pandemia más grande que hemos visto. Voy a presentar algunos de los éxitos, pero también algunos de los fracasos. Y estoy muy agradecido por estar aquí con nosotros el día de hoy. Entonces, lo que hacemos con esto, bueno, pues en el 2019 nosotros estábamos en Tailandia, en Bangkok, y bueno, pues estábamos interesados en muchas cosas. La Amazona se estaba quemando, estaba ocurriendo el Brexit en el Reino Unido. Trump fue impugnado por la segunda o tercera vez y también se estaba quemando la iglesia de Notre Dame. Hong Kong estaba siendo atacado por China y nosotros pensamos que el mundo no podía estar más caótico. Pero bueno, tuvimos una gran reunión en Tailandia y hablamos de generar datos que la región Asia-Pacífico pudiera utilizar en términos de enfermedades infecciosas. Y bueno, pues al principio de enero en China, pues se nos informó que había un virus inusual que estábamos viendo en las unidades de cuidado intensivo y estábamos viendo cómo ventilarlo, pero los pacientes estaban quedando sin aliento y bueno, estaban generando un RDS y bueno, pues entonces allí se incrementó los cuidados intensivos y bueno, vimos varios problemas respiratorios y estas eran áreas que atacar y que necesitábamos considerar cuando vimos los factores asignados al principio de enero del año anterior. Bueno, eran personas relativamente jóvenes, menos de 50 años de edad, con una dispersión más hombres que mujeres, pero no había muchos fumadores y algunos de ellos o muchos de ellos tenían comorbilidades, específicamente hipertensión y diabetes. Eh, Estos eran un poco clásicos. Los las tomografías se veían eran un poco atípicas. Y bueno, después vi este grupo en Asia Pacífico, un grupo en Corea y creció allí también y creció en muchos países de por allá, incluyendo después Europa, después lo comenzamos a ver en Japón y después lo empezamos a ver en todas partes. Y bueno, a pesar del hecho que no pensábamos que nos iba a llegar, nos llegó. Y bueno, pues rápidamente nos dimos cuenta que era una pandemia. Bueno, en ese momento quizás era más bien una epidemia. Esto fue en el día 12 de marzo. Y bueno, pues esto en verdad cambió todo lo que nosotros sabíamos y nos dimos cuenta que se iba a dispersar más y más. Entonces la pregunta fue en verdad qué debemos de hacer y nuestros colegas en la región Asia-Pacífico nos estaban diciendo que el ECMO no estaba funcionando muy bien. Hubo un criticismo y una confusión inicial en un sistema que se vio completamente abrumado y lo que se sugirió es que los días iniciales los pacientes tratados con ECMO tenían el doble de la mortalidad, pero no estábamos seguros si eran datos tempranos en un sistema que estaba abrumado o si hubiera un problema con ECMO. Entonces nosotros decidimos que tuvimos que realizar varias cosas, que tuvimos generar tantos datos como fuera posible, ya que esta era una enfermedad nuevecita y nos gustaría producir algunos artículos, pero más bien se trataba más bien de tener a nuestros colegas en la región Asia-Pacífica y después al resto del mundo y que pudieran obtener estos datos y estos datos vinieron de nuestros colegas de línea principal que hicieron todos los esfuerzos necesarios para apoyar a estos pacientes. Entonces la pregunta en realidad era en los siguientes 3 años, ¿cómo nos ha ido? Bueno, esta es la línea de tiempo. Ustedes saben que vimos los primeros pacientes a inicio de diciembre de 2019 y nosotros generamos un cohorto llamado ECMO Wuhan de Wuhan y bueno, nosotros nos dimos cuenta que no solo teníamos que ver el ECMO, sino la ventilación antes del ECMO, necesitábamos atender eso y vimos también diálisis, fallas renales, vimos un incremento en derrames cerebrales, etcétera, etcétera. Entonces, en lugar de enfocarnos únicamente en ECMO, dentro de un mes incrementamos el enfoque de estos datos para tomar los datos de todos los pacientes que se llevan a las unidades de cuidados intensivos debido al COVID. Comenzamos a hacer esto rápidamente y un gran número de nuestros colegas se unieron con nosotros, particularmente en Latinoamérica, y me gustaría decir que obligado y gracias a
el doctor Pimenta de Brasil y en Belo Horizonte, quien fue un estudiante de nosotros y vino y bueno, pues él ya comenzó en verdad a traer a Latinoamérica junto con otros colegas a todo esto. Posteriormente nosotros también nos ayudó Leticia en esto también, y para marzo nosotros comenzamos a recopilar datos y comenzamos a trabajar con IBM, Amazon Web Services y con otros, y en mayo de este año nosotros tomamos más pacientes y en marzo llegamos hasta 5,000 pacientes, en septiembre 2,500. Debido a que no podíamos viajar, bueno, pues se hizo aparente que necesitábamos colaborar, y es por eso que en unos par de meses esto fue lo que generamos. Entonces, cada punto representa el número de centros y el volumen de datos que proviene de cada uno de los centros, y esto crece día tras día tras día. Y esto es de unos cuantos días atrás. Entonces, lo que producimos fue esto, y digamos que es un volcán de datos y de colaboradores en sitios que no habíamos trabajado entre sí. Algunos se conocían, otros no, pero se juntaron para trabajar, y al final del día esta colaboración fue de 380 hospitales en muchas unidades de cuidados intensivos alrededor del mundo. Entonces juntamos los datos, se las centralizamos, y bueno, esperemos que esto pueda ayudar a los resultados de los pacientes. Bien, entonces es un gran volumen de datos. Este es el número de pacientes, únicamente para que lo sepan, son más de 800 pacientes ECMO, y esto no solo son datos demográficos, sino son muchísimo más intensos. Nuevamente quisiera decir gracias y Brigaro, a Latinoamérica, un gran número de centros que ven aquí se involucraron, y muchos de ellos están también tratando de obtener aprobación para participar, y muchas gracias por hacer eso. Es un camino arduo, pero muchas gracias. Y Latinoamérica estuvo bien representado, y continuamos trabajando en las distintas áreas de interés. Entonces nosotros comenzamos a ver únicamente los factores de atención, pero conforme la enfermedad bueno, pues se hizo aparente que era más bien multisistemática. Diferentes grupos se acercaron y dijeron: nosotros queremos ver esto, neurología, los aspectos y efectos secundarios, cardiólogos también, estudios de fumadores y demás, y comenzamos a trabajar en conjunto, viendo la urología, los efectos cardíacos, específicamente ECMO, trastornos de coagulación y trombosis, la ética de lidiar con una pandemia con recursos limitados y con eh, lesiones de riñón agudas. Y bueno, pues fue obvio que necesitábamos ayuda. Nosotros somos un grupo biológico, nosotros hacemos mucho trabajo de trasplante de corazón, tenemos uno de los laboratorios de animales más grandes en el hemisferio sur. Y bueno, pues yo trabajo probablemente en el centro cardíaco más grande en Australia. Entonces nosotros nos acercamos a colegas alrededor del mundo y les pedimos su ayuda. Y bueno, pues digamos que Bob fue quien nos ayudó a conjuntar este grandioso grupo, y él fue el presidente, y un gran grupo de todas partes del mundo, incluyendo a Carlos Luna de Argentina, y muchos otros países se conjuntaron para podernos proporcionar ayuda. La comunicación fue clave, no podíamos viajar alrededor del mundo, pero sí nos podíamos reunir. Entonces nosotros comenzamos a tener reuniones en conjunto. Inicialmente comenzamos pequeñas, pero conforme se corrió el rumor, entonces bueno, pues se incrementó, y primero compartimos nuestros miedos y no datos, porque era lo que teníamos, no teníamos tantos datos, pero se convirtió en un lugar de confesión catártica, donde las personas se acercaban y no sabían qué hacer después, y hacían preguntas, o quizás personas que estaban viendo una ola conforme la ola se acercaba a su país. Entonces nuevamente estuvimos encantados cuando Marcelo Salgado se unió a nosotros desde Sao Paulo. De hecho, yo estuve allí en ese campo de fútbol, y bueno, pues de hecho soñé que Escocia vencería a Brasil, y estuve allí, pero nunca ocurrió. Pero bueno, vimos cómo Brasil se unió, pero vimos las diferencias entre la atención pública y privada, y fue hermoso ver todos los países siendo honestos con respecto a sus miedos, a sus datos y sus inquietudes.
Y bueno, pues en verdad se convirtió en un grupo masivo de colaboradores internacionales y bueno, pues aquí tenemos a los distintos grupos alrededor del mundo que se conjuntaron. Esta fue una tarde en la cual Donald Trump justo acabó de brindar fondeo a la Organización Mundial de la Salud y bueno, pues esta organización era mundial, era alrededor del mundo y ciertamente era organizada y es una hermosa fotografía que se tomó. Y por supuesto estoy hablando de esa organización. Y bueno, vimos que los procesos eran distintos en cada región, pero también vimos que, bueno, pues vimos cómo evolucionaron los líderes para estar a cargo, no solo para ayudar, sino más bien para liderar. Y somos muy afortunados de ver cómo las personas se conjuntan. Se hace con Rakesh en cardiología o en Canadá con Keisato o Australia y Estados Unidos o Italia y los Estados Unidos o Estonia y el Reino Unido. Nosotros vimos personas donde los ya más experimentados con los no tan experimentados trabajaban en conjunto y se ayudaban entre sí. Trabajamos alrededor de SARIC Sprint SARI y bueno, pues ellos obtuvieron muchísimos datos de 400,000 pacientes, pero era dato superficial y no era de cuidados intensivos. Y nosotros, bueno, pues le llevamos a 20 nuevos países y ellos estuvieron agradecidos y de esa manera pudimos ayudar a otros grupos a crecer. Las personas en otros países, a pesar de la política, bueno, nos compartieron sus bases de datos y estos son algunos de los números que se pudieron conjuntar en la base de datos. Y lo que en verdad queríamos hacer era generar un tablero donde los doctores pudiesen tener acceso a todos estos datos y no decirles qué hacer, sino más bien darles datos para que ellos pudieran ver qué era lo que se encontraba en potencia o los riesgos en potencia. Entonces, bueno, esto fue lo que hicimos con nuestros amigos en IBM. Nos acercamos y les pedimos ayuda y ellos trabajaron pro bono, un excelente científico llamado Isabela. Bueno, ella lideró este proyecto y trabajó con 20 centros alrededor del mundo. Inicialmente me dijo, ¿qué es lo que quieres? Y yo le dije, no tengo idea, no hemos visto una ola de COVID todavía. Entonces, bueno, nosotros le proporcionamos a colegas de Latinoamérica, de Norteamérica, de Europa, de Asia, y ellos vieron que era lo que los doctores en piso necesitaban y así fue como generamos este tablero y de esa manera pueden tener acceso a esta base de datos global donde pueden ver 20,000 pacientes y entonces pueden crear un paciente virtual en este tablero. Entonces si estás enfrente de un paciente a 3 de la mañana y tienen 62 años y su creatinina es de 200 y diferentes parámetros, bueno, puedes crear este escenario dentro de el tablero y de esa manera puedes ver cuántos pacientes sobrevivieron o fallecieron en este tipo de corte. Entonces estos son datos para informar al doctor y entonces el doctor puede ya tomar decisiones con respecto a qué hacer. Es importante nunca dejar que una buena crisis se desperdicie, como lo indicó Winston Churchill. Como dije al inicio, bueno, pues así fue el inicio del SARS-CoV-2. Tuvimos el SARS-CoV-1 y probablemente tenemos el SARS-CoV-3 más adelante y tenemos que mejorar. Entonces, después de trabajar con IBM, nosotros nos acercamos a la Fundación Gates y estoy encantado en indicarles que ellos también nos proporcionaron apoyo y con millones para fondeo. Vamos a generar un espacio de trabajo no únicamente para el tablero, sino donde redes de doctores de diferentes redes puedan unirse a la base de datos de COVID y podemos unir varios sitios de enfermedades infecciosas y de esa manera podemos identificar, aprobar los datos y los datos se quedan justamente allí para todos. Y bueno, pues esencialmente lo que estamos teniendo es que esta información llega más y aquí tenemos la evaluación de lo que estamos tratando de hacer y esto lo estamos publicando en el BMG, en la revista de investigación abierta y bueno pues aquí tenemos cómo estamos aprendiendo de Eddie Frame, un gran colega y estamos viendo casi 8,000 pacientes que necesitan recibir ECMO y los que no deberían de ver ECMO. Entonces una pregunta sumamente importante es que teníamos dispositivos que son muy caros y estos dispositivos son difíciles de conseguir y hay escasez. Sabemos
sabemos que existe riesgo del ECMO, entonces la pregunta es quién debe de recibir el ECMO, al menos con estos datos que nos han proporcionado. Para no hacer el cuento muy largo, los jóvenes que iban a ECMO les iba mejor y entre más temprano entraban a ECMO, obviamente les iba mejor. Entonces, teniendo una persona de 65 años en 11 no le va a ir muy bien en estos pacientes. Entonces, bueno, esta información está bajo revisión, pero bueno, cada vez nosotros estamos produciendo más y más publicaciones en revistas de investigación, y bueno, de hecho se publicó una esta mañana en términos del ECMO y el transporte de pacientes que tienen ECMO, los beneficios de el ECMO. Y bueno, pues estos son algunos de los artículos de investigación. Y bueno, pues de hecho nos juntamos el sábado para celebrar el gran trabajo que hemos realizado en los últimos 18 meses de investigación. Fue una plática larga. Comenzamos este año en Brisbane a las 8 de la tarde. Todo mi equipo estuvo allí, Lauren, Hannah, el equipo de informática, Jackie estuvo allí también. Y bueno, pues estuvimos trabajando hasta las 3 de la mañana en esto, y hablando y viendo una multitud de presentaciones, y más de 600 personas estuvieron en esa reunión. Y bueno, pues son personas impresionantes. Hay muchas personas que no he conocido en persona o que no había conocido antes del simposio o de que arrancara el COVID, pero hemos hecho buena amistad. El doctor David Thompson, por ejemplo, el doctor Torres de España, que ha traído muchos euros, el doctor Rajavaran en India, y, y Gruffy, Pulinugan. Muchos de estas personas no se habían conocido, sin embargo estamos trabajando incesantemente semana tras semana para tratar de mejorar los resultados. La conversación en sí en verdad celebra nuevamente. Bob Bartlett en verdad es infatigable. No puedes desgastar a este hombre. Él estaba en mejor condición que yo a las 5 de la mañana en Michigan, y él estuvo hablando, él ha estudiado 3 o 4 pandemias y está hablando del papel de los científicos y los doctores allí. Inclusive su plática está disponible en línea. Bueno, pues estos son los mensajes que nosotros recibimos de diferentes partes del mundo, de Qatar, de Baltimore, de Vietnam, de Italia, de Turquía, de España. Bueno, y todo esto fue increíble. Y bueno, pues esto se trata de generar colaboración, y esto es lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de generar datos, pero si vemos el número de tweets, bueno, pues 84 impresiones de tweet con 34,000 personas siguiendo todo esto, 34,000 impresiones de Twitter. Y bueno, pues esto es lo que nosotros podemos hacer para generar una colaboración, y estamos muy orgullosos con respecto a esto. Ese trabajo no ha finalizado aún. Este no es un estudio nuestro, sino les pertenece a ustedes, y nosotros queremos trabajar con ustedes. Estamos muy felices de aceptar otros centros. Tenemos dinero para recopiladores de datos, y lo importante es recopilar datos de los pacientes ECMO, de los pacientes COVID. No necesitas tener ECMO. Cualquier paciente de COVID que vaya a su centro de atención, nuestro sitio web está allí, y los contactos en redes sociales también están allí. Y bueno, nosotros somos el grupo de investigación Critical Care en Brisbane, y bueno, pues ciertamente nos agrada escuchar a nuestros colegas en Chile y en Brasil, y los podemos recibir una vez que termine la pandemia. Y bueno, pues ciertamente tenemos un cirujano de Corea que se va a venir a trabajar con nosotros para trabajar en nuestro módulo de trasplante de corazón. Entonces, bueno, para concluir, esta ha sido la oportunidad de una vida. Esta es la pandemia en nuestra vida. Espero que sea la peor que veamos. Pero bueno, pues trabajen en conjunto, utilicen Zoom, utilicen reuniones virtuales para tener mejores resultados. Con esto me despido, y espero verlos pronto en Sudamérica, pero siempre recibimos visitantes, especialmente si juegan fútbol. Los recibiremos ciertamente aquí en Australia. Obrigado y gracias. Hasta luego.